Mi nombre es Carmen Ramiro de Guede, me dicen Tota, y bueno, soy la madre de acá, de esta zona por ahora. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en Mendoza el 28 de marzo de 1935. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Uf, mi familia era un montón de hermanos. Mi papá, mi mamá y 14 hermanos éramos en total. Nómbrame a todos. Bueno, el mayor era Félix, Paula, Presentación, Emiliano, Vicenta, Josefa, Santiago, Mariana, después estaba Santiago, después Tota, que soy yo, Carmen, y Leonor, Mario y Edelmira, la menor. Y ahora vamos a los nombres de tu papá y tu mamá. Mariano Ramiro y María Alvear. Bien. ¿Y dónde vivían? Vivíamos en una finca. Mi papá era encargado de esa finca, era el que mantenía todas las maquinarias, y mi mamá trabajaba, mis hermanos más grandes trabajaban todo dentro de esa finca, que era de venta de manzanas para exportación. Todos, con los hermanos, todos Todo. estaban en la misma tarea. Todo en la misma tarea, menos los chiquititos que nos dedicamos a jugar nada más. ¿Y cómo recordás? ¿Cómo era la vida en la chacra? Era hermosa, hermosa, una vida para nosotros que no trabajamos, era todo juego, arroyo, para meternos en verano y todo, pero para los hermanos grandes que trabajaban era un poco de mucha responsabilidad el trabajo que hacían. ¿Y tenían tus padres algún acercamiento o inquietud por la política? No, mi papá no, mi papá no. ¿Y tu mamá? Tampoco, Tampoco. tampoco. Política de mantener la comida todos los días era la que tenía mi mamá. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? En esa finca donde vivíamos había una escuela rural, que mis hermanos más grandes iban, un poquito mayor que yo, porque se iban en el transporte que tenía la finca, de camiones o algo, los llevaban. Pero las más chiquitas no, que yo tenía 9 años, ponele 8, 9 años, no íbamos a la escuela porque hacía mucho frío y no, las clases empezaban distinto que acá, se empezaba más o menos en febrero, marzo y después se paraba junio y julio, no porque había mucho hielo, heladas, entonces no íbamos a la escuela. Pero después empezaba, mis hermanos me enseñaban a escribir, y a mí, a mi hermanita más chica, con palitos en la tierra y nos empezaban a enseñar las primeras letras y a saberlas leer. ¿Y cuándo fue entonces? ¿A qué edad empezaste ya a ir a una escuela? No, cuando ya nos mudamos de esa finca, a partir del 44, cuando falleció mi papá. Ajá. ¿Cuándo falleció tu papá y de qué? Mi papá falleció, era asmático y sufría del corazón, y cuando fue en el 44 fue el terremoto de San Juan, mi papá estaba internado en un hospital y de ahí traían las víctimas del terremoto y mi papá, ver tanto de horror de la gente que traían mal herido, murió de un infarto. ¿Y cómo continuó la vida familiar? Y bueno, y también en ese mismo, que te cuento también que traído de huérfanos de San Juan, en mi casa dejaron, no me acuerdo si eran 4 o 5 chicos huérfanos, así que más los 14 hermanos que éramos, imagínate, mi mamá, después me murió mi papá, y en el velatorio de mi papá vinieron a buscar a mi hermano Emiliano, que tenía 21 años, para el servicio militar obligatorio. Se lo llevaron, no le importó el velatorio del padre, se lo llevaron igual. Así que fue tremendo. Bueno, después del velatorio de mi papá tuvimos que ir a vivir a otro lado porque lógicamente mi papá era el que trabajaba con las máquinas y todo, el mantenimiento. Tuvieron que contratar a otra persona de casero y que hiciera ese mismo trabajo. ¿Dónde fueron a vivir? En otra finca, pero no dentro directamente de la finca, sino una casa panel que estaba separada, pero había fincas alrededor y teníamos esa casita también con terreno. Aparte, cuando fue el terremoto nos mataron todos los animales que teníamos por la contaminación, nos sacrificaron todo. Mi hermanita murió porque se contagió de la epidemia que hubo por la contaminación del agua de San Juan a Mendoza, que era el mismo río, ¿viste? Y a partir de eso nos mataron, nos sacrificaron todas las aves, todos los animales que teníamos y nos quemaban las plantas de la huerta para que no hubiera más contagio.
Así que quedamos arruinados. Entonces mi mamá nos tuvimos que ir a vivir a esa finca, que también buscaban con gente para cuidar y fue una oportunidad para irnos ahí. Pero en esa finca no teníamos árboles frutales, pero teníamos la quinta que mi mamá hizo después. ¿Y tu mamá trabajaba? En la finca, ahí con todo, como trabajaban mis hermanos. Mis hermanos trabajaban en la selección de la fruta, mis hermanos la embalaban y la ponían en las cajas para exportarla. Le pegaban los rótulos. Mi mamá también hacía trabajos ahí dentro, que era teñir las maderitas, porque cada clase de fruta, de manzana, tenía un color distinto de caja, entonces había que teñir las maderas. Eso lo hacía mi mamá o mis hermanas también. ¿Y eso se vendía? Eso era todo para la finca. La finca era el encargado de vender, la cosecha la hacía la gente que trabajaba, pero los dueños eran los que vendían. Bien, ¿y aprendiste, o sea, terminaste la primaria, estudiaste algo más o algún oficio? No, ahí no, mientras vivíamos en Tunuyán, ahí terminé la primaria, sí, pero después nos mudamos a otro departamento de Mendoza que era Godoy Cruz. Ahí sí, yo ya tenía más años, tendría 16, 17 años cuando fui a estudiar a una academia de dactilografía y también taquigrafía que se usaba en ese tiempo, pero era para el periodismo más que la taquigrafía. Y yo aprendí dactilografía. En la escuela Pickman se llama, una academia. Bueno, pero igual no trabajé con eso que aprendí. Empecé a trabajar primero cuidando un niño, también vendiendo paquetería para el hogar que hacía una señora y contrataba chicas de la edad como yo para vender la paquetería para el hogar. Y después empecé a trabajar en una fábrica de dulce, de membrillo. ¿Qué hacías ahí? Y ahí las mujeres eran encargadas de poner los moldes, llevarlos, los hombres los llenaban de dulce, estaba caliente, ponerlo en un lugar estante para que se enfriara y al otro día sacarlo de los moldes, embalarlo al dulce, que era por pancito de medio kilo, ponerle las etiquetas y limpiar esos moldes para volverlos a llenar con el dulce otra vez, de nuevo. Eso lo hacíamos las chicas, las mujeres que trabajamos ahí. Los hombres hacían las otras tareas. En esa época, a esa edad tuya, ¿tenías alguna inquietud por la política? No. Ahí en esa edad no. ¿Y cómo era tu vida social con los compañeros, amigos? Teníamos amigos ahí en el barrio, amigas que eran de la misma edad que yo, que por ahí íbamos a los programas de radio, nos gustaba ir a escuchar los programas de radio dentro de la radio misma. Y los compañeros de trabajo eran compañeros ahí en el trabajo nada más. No, fuera del trabajo ya no hablaba más con ellos ni nada. ¿Cuándo llega el amor a tu vida? Y cuando tenía 20 años, que Dante vivía acá en Buenos Aires, pero todos los años iba de vacaciones a Mendoza. Y se hospedaba en la misma casa de pensión siempre, que era ahí cerca del barrio. Mi mamá y mis hermanas lo habían conocido mucho antes que yo, los años anteriores. Y ese año cuando lo conocí, bueno, terminamos siendo novios y él se vino a Buenos Aires. Él tenía un terreno que habían comprado cuando era chico y ahí compró una prefabricada, la armó, así que éramos novios por carta durante un año. Y en agosto del año siguiente viajó a Mendoza, ya preparamos el casamiento. Mi hermana ya me había hecho los vestidos, las ropas para el casamiento. Ya tenía 21 años yo, era menor también. ¿Cómo era el nombre completo de Dante? Dante Guede el apellido, no tenía segundo nombre. Y Dante Guede, contame algo de su familia. ¿Cómo estaba conformada su familia de origen? Bueno, era papá, mamá y 2 hermanos, eran 3 en total. Vivían ahí en Wilde, los 5 vivían juntos en Wilde. ¿Los nombres? Un hermano más chico, la hermana y él es el mayor. ¿Querés darnos los nombres de ellos? Dante, mi marido, Irma, la hermana, y Héctor, el hermano más chico. ¿Y el papá y la mamá? La mamá se llamaba Catalina Zanelli y el papá Ricardo Guede. Ajá. Bueno, esos tiempos de noviazgo decís que fue por carta. Por casa, sí. ¿Y se veían en algún momento?
No, no, durante el año no nos veíamos. Él estaba acá en Buenos Aires y yo seguía allá en Mendoza, en mi barrio. ¿Y en qué fecha? ¿Vos te acordás la fecha en que se casaron? El 8 de septiembre del 56. ¿Y cómo fue tu llegada a Buenos Aires? Terrible, no conocía. Sorprendente. Mi marido me llevó a los 2 o 3 días de llegar a ver lo que había quedado del bombardeo de Plaza de Mayo. Fue impresionante el desastre que habían hecho con los edificios. Eso me mostró mi marido, lo que había pasado con la Libertadora. ¿Y antes no habías estado? Nunca, nunca. Es la primera vez que viajaba a Buenos Aires. ¿Dónde fueron a vivir una vez casados? Primero a la casa de mi suegro, unos días, pero ya mi marido ya había terminado la casita, era una casita como de juguete, muy linda, una prefabricada. Y bueno, cuando fui a vivir ahí la terminé, las cortinas, todo lo que faltaba, pero estaba pintadita, muy linda la casita. Y ahí vivimos y mientras tanto empezábamos la construcción de la casa de material. ¿Y qué barrio era? En Bernal. ¿A qué se dedicaba Dante? Bueno, Dante trabajó en muchísimos talleres metalúrgicos y navales. Era el trabajo de él, era soldador especializado, en soldadura eléctrica y autógena, todo de precisión. Tenía ese oficio. Además se había recibido, había terminado la secundaria y se había recibido de técnico, todo en esos materiales, todo sea de mecánica y todo eso sabía. Era muy, muy capaz en todo. ¿Y dónde trabajaba? ¿Dónde trabajaba? Bueno, en ese tiempo cuando llegamos trabajaba en Techín. Después también tenía su propio taller con 3 socios más. Se llamaba Dena el taller que tenía, era la primera letra de los nombres de los socios. Hicieron un balizador para YPF en su taller propio. Después trabajó haciendo un gasoducto por la soldadura de precisión hasta Bolivia, cruzó Salta, Jujuy y llegaba a Bolivia. Eso ya después, cuando ya teníamos al primer hijo, que Héctor nació a los 11 meses de casada, así que quedó embarazada pronto. ¿Él trabajó para el CONICET también? Después trabajó el CONICET. También también lo seleccionaron entre varios soldadores para hacer ese trabajo del CONICET. ¿Dante tenía algún acercamiento a la política? Sí. ¿Qué conocimiento tenés sobre? Muy poco, porque él me contaba dónde estaba militando, pero no con mucho detalle, porque no era necesario, ¿no?, explicarme los detalles de dónde se reunía y con La pregunta sería que me hables de la Sociedad de Fomento Villa Urquizú. Oh, fantástico. Bueno, ahí ese barrio era un barrio que recién se empezaba. Eran muchos emigrantes que vivían, sobre todo muchos italianos y españoles que vivían en ese barrio. Y bueno, había esa sociedad de fomento y cuando lo eligieron a mi marido para presidente, el barrio estaba recién comenzando, no había luz en el alumbrado público, había nada más que una bombita en cada esquina, no había agua corriente en todo el barrio, sino una canilla en una esquina. Todo como se comienzan los barrios, pero... Y bueno, ahí cuando él estaba de presidente se empezó a hacer todos esos adelantos para el barrio. Se juntaba, se hacían peñas y todo para juntar el dinero, porque eso lo costeó todo el barrio, nada que lo hicieron. ¿El barrio era el mismo? El barrio mismo lo costeó todo, se costeó ¿Era todo. también de la misma zona donde vivían? Sí, vivíamos nosotros ahí mismo. Y bueno, como no había asfalto en mi casa, mi marido organizó al barrio, hicieron baldosones de cemento para poner hasta la avenida, que eran 3 cuadras, 4, para la gente que tomaba los colectivos en la avenida Calchaquí. Bueno, de ahí también empezó a hacerse también para poner el alumbrado público principalmente, después el agua, todos los adelantos, el gas, las cloacas. Después después que desapareció mi marido, se llegaron a poner las cloacas. Ya estaba se hizo el asfalto. Cuando nivelaron la calle para el asfalto, se vendía esa tierra que se sacaba, los mismos vecinos la compraban para rellenar sus terrenos. Algunos no pagaban, ¿no? Pero cada uno lo podía pagar y lo pagaba.
la tierra, para beneficio de todos, ¿no? O sea, era un lugar importante la sociedad de fomento y Sí, sí, participaba todo el barrio. todo el barrio, sí. ¿Y vos cómo te insertás en el plano laboral? ¿Dónde? Bueno, en ese tiempo yo no trabajaba en mi casa nada más, era en mi casa, trabajaba para atender mi casa nada más, no trabajaba afuera. ¿En qué momento empezaste a trabajar afuera? A partir de la desaparición de mi marido. Tata, ¿cuántos hijos tuvieron y cuándo nacieron y cómo se llama cada uno? Bueno, tuvimos 3 hijos. Héctor Ricardo es el nombre, nació el 18 de agosto de 1957. Mónica Graciela, el 1 de abril de 1962. Y Ulises Andrés, el 24 de marzo de 1971. Bueno, ¿cómo fue transcurriendo la vida familiar desde el nacimiento de Héctor a Ulises? ¿Cómo fue esa vida? Bueno, el nacimiento de Héctor fue impresionante porque era el primer hijo, el primer sobrino y el primer nieto de la familia de Dante. Bueno, después Mónica, bueno, la nena, bueno, siempre uno empieza a ver un varón, la nena. Y después Ulises, lógicamente fue todo un acontecimiento, uno detrás de otro. Vivíamos muy bien económicamente en esa época, así que pasó una vida buena los chicos, la infancia linda. Y contaste antes que hicieron primero una prefabricada y estaban en construcción, ¿no? Otra casa. Sí. ¿Cuánto les llevó terminar la casa? ¿Te acordás cuándo les queda la casa esa terminada, la de material? Casi nunca se quedó terminada, pero cómodamente vivíamos ya cuando los chicos ya eran grandes, ya estaban en la secundaria. Mónica, por lo menos en la secundaria. ¿Cómo fue la infancia de Héctor y Mónica? La infancia linda tuvieron los dos, como cualquier otro chico, pero sí, salíamos mucho, eso sí, nosotras, mi marido íbamos casi todos los días a la noche al río cuando hacía calor, continuamente estábamos saliendo, así que los chicos conocían muchas cosas, es más, fuimos a un viaje, cuando ellos eran chicos, fuimos a un viaje a todo el sur argentino, por la costa y volvimos por la montaña, cruzamos por Neuquén a Chile, así que fue un viaje de chicos chiquitos, hermosos, conocieron el Perito Moreno, el Camino de los 7 Lagos. Creo que un chico a esa edad no era muy fácil que hiciéramos ese viaje, ¿no? Con los chicos. Y llevábamos a un sobrino, el hijo de la hermana de mi marido, lo llevamos con nosotros, que era de más o menos la misma edad que Héctor. ¿Dónde hicieron la escuela primaria? Héctor y después Mónica. Héctor hizo unos años en una escuela que se llama Loreto, que está acá en Avellaneda, y después la terminó en la escuela 8 de Wilde, y ahí Mónica hizo toda la primaria en la 8 de Wilde. ¿Cómo fue la adolescencia de Héctor? Bueno, linda, porque él también en la adolescencia también viajábamos, cuando también hacíamos algún viaje con Dante. Ya un poco más grande, a Héctor le gustaba la música, ya grande, él se compró una batería porque quería tocar la batería, tenía un grupo cuando ya estaba terminando la secundaria era eso. ¿Y dónde hizo la secundaria? En la Paula Albarracín, que le llaman el Chaparral, una escuela técnica muy linda de ahí de Bernal. ¿Y él siguió alguna carrera universitaria? Sí, estaba en la Facultad de Ingeniería en La Plata, primer año cuando se lo llevaron. ¿Y qué tenía inquietud por la política? Sí, también con el padre militaba con el padre. Ah, sí. ¿Y conocés de Héctor la militancia? Sí, la misma militancia, estaban en la misma organización que se llamaba 22 de agosto del ERR. ¿Y en la universidad además militaba? En el centro de estudiantes. Dante solía hablar, vos me decías que sabías poco, pero solía hablar en la casa de política, ¿con vos hablaba? Sí, de los hechos que estaban primero de los hechos
que pasaban de dominio público, como fue Trelew, todo eso, pero aparte comentaba de que él conocía de todas las cosas que se estaban sucediendo, ya desde la AAA en adelante, todo eso contaba de lo que estaba pasando. ¿Y cómo recordás que vivió la asunción de Cámpora, la liberación de los presos políticos? Bueno, todo eso sí, lo hablábamos, ¿no? Es más, ellos estuvieron en la Asunción, fueron a las manifestaciones que se hacían cuando fue lo de Cámpora. Yo no, pero ellos fueron, sí. Y lo mencionaste antes, la AAA, o sea, frente a la muerte de Perón, la AAA, ¿cómo lo vivió esto tanto Dante como Héctor? Bueno, después ya, cuando ya empezaban a haber desapariciones de gente, antes de que la dictadura estuviera instalada, había desapariciones. Todo eso se sabía y Dante lo comentaba con nosotros y era de. Y ahí, a partir de ese momento, ¿tuvo él algún recaudo? ¿Tenían algún tipo Sí, de sí, por vigilancia, supuesto que sí, seguridad en sí. la casa ustedes? Sí, el recaudo que nos hacía muchas veces era que a mí me decía que muchas cosas él no nos podía contar abiertamente porque por peligro que a Mónica o a mí nos agarraran en algún momento y nos preguntaran. Era un poco del recaudo y bueno, y después lógicamente la casa y todo eso. Yo en ese tiempo, previo a eso, habíamos viajado a Mendoza con mi marido con una licencia del CONICET y yo me iba con el nene que era chiquito, fuimos a Mendoza. Mónica y Héctor quedaron con los abuelos porque estaban estudiando. Fuimos en el mes de agosto. Él en septiembre volvió para el CONICET porque se le había terminado la licencia y yo me quedé allá con el nene. El 24 de marzo de 1976 se ocurre el golpe de Estado en Argentina. ¿Cómo recordás ese día? ¿Cómo lo vivieron ustedes en familia, en especial Dante y Héctor? Pero ¿cómo lo recordás ese 24 de marzo de 1976? Bueno, en casa, porque era el cumpleaños de él, cumplía 5 años y habíamos ¿De hecho quién? de Ulises y habíamos hecho la fiestita, lógicamente, de abuelos, tíos y todo. Y después, justamente ese día, Dante había inaugurado un taller que se llamaba El Mecano, que Ulises le había puesto el nombre Mecano. Y se inauguraba el taller a ese mismo día del golpe. Bueno, sí, nosotros estábamos, como ya sabíamos lo que estaba pasando anterior al golpe, estábamos un poco preocupadas, medias miedosas con Mónica por lo que nos había contado Dante de lo que estaba pasando. Pero ¿Y seguía trabajando en el CONICET en ese sí, sí, momento? sí, sí, Continuó. ¿Y qué pasó con la sociedad de fomento Urquizú? bueno, siguieron otras personas, pero hasta el 62 más o menos, no más, hasta cuando el nene, 71 y algo todavía seguía Dante en la presidencia de eso, pero después a partir de eso ya había otras personas. ¿Cuándo, dónde y cómo se producen los secuestros de Dante y Héctor? El 7 de abril, más o menos, de octubre, perdón, una fecha que tenemos así, pero no sabemos dónde fue realmente, dónde los secuestraron. ¿Dónde estabas vos? Yo estaba en Mendoza con el nene, con Ulises, porque mi mamá estaba internada y estaba desahuciada, decían. Por suerte después no murió, pero fuimos. Y cuando la hermana de mi marido me avisa que Dante y Héctor no venían a comer y hacían unos días que no sabían de dónde estaban, me avisan a Mendoza y yo traté de volver en el día, pero no tenía cómo volver. Entonces un sobrino mío que era jugador de fútbol o técnico de fútbol de un equipo de allá de Mendoza, de Godoy Cruz, me daba el pasaje de avión que le daban a ellos para volver, pero no coincidía la fecha. Entonces mi hermana, que había viajado para allá con su marido y la familia del marido, para sentar el motor de un colectivo de línea que ellos tenían, se volvieron y me trajeron.
pero con tan mala suerte de que tomaron equivocado el camino, en vez de venir para Buenos Aires, tomaron para el lado de La Rioja, así que tardamos unos días más de volver, pero me trajeron ellos de vuelta. Después quedamos en la casa de mi hermana, quedamos ahí, el hermano de mi marido nos fue a buscar a la casa de mi hermana y nos llevó a la casa del socio de mi marido, no a mi casa ni a la casa de él, a la casa del socio. Y el socio nos hizo subir al camión y nos llevó a la comisaría de Bernal. Estuvimos ahí, sería más o menos entre las 19 y las 20 horas, y nos tuvieron toda la noche ahí con el nene de 5 años, sin comer, sin tomar nada, hasta la madrugada que nos dijeron que nos iban. Mientras tanto nos hacían preguntas y nos mandaron a casa y fuimos. ¿Y Mónica? Mónica estaba con la abuela. ¿Cómo estaba ella frente a esto? Y estaba asustada, muy pocas cosas le dirían los tíos, pero estaba muy asustada esperando a ver qué pasó. Cuando volvés a tu casa, ¿en qué condiciones la encontrás? Bueno, a la madrugada cuando llegamos fuimos a la casa de mi cuñado. Él tenía la llave y nos dijo que cuando aclarara fuéramos a la casa. Nos dio la llave y fuimos. Encontramos toda la casa revuelta, todos los cajones tirados por el piso, la ropa, la bañadera que se había tapado con ropa, todo agua por todos los pisos, un desastre la casa. Y bueno, nos quedamos ahí un rato que pudimos levantar algo y él no teníamos nada para darle de comer, así que trataba de ubicar algo para después ir a comprar algo. Por suerte, una vecina que se enteró que estábamos ahí, nos vino a ver cómo estábamos y nos trajo algo de comer. ¿Algún testigo, algo hubo? ¿Te comentaron en qué momento él tenía un auto, creo? Sí. ¿Lo dejó en algún lugar? ¿Algo te llegó? ¿Alguna información? Donde por última vez pudieron haberlo visto y si estaban juntos, Dante y Héctor. Sí, había un vecino que nos dijo que el auto lo había encontrado abandonado en una calle y que la policía se lo había llevado a la comisaría de Wilde. Y este vecino que nos había dicho me acompañó, le dije, ¿me podés acompañar? Porque este hombre estaba mucho con la policía, conocía mucho a la policía. Y me acompañó a la comisaría, donde decían que estaba el auto. Bueno, no, el auto en ese momento cuando fuimos no estaba ahí donde nos decían, pero hablamos con el comisario, no sé quién era, me dijo que sí, que el auto había estado estacionado. Más o menos sabíamos que podría ser realidad por lo que decía que había dentro del auto, pero nada más, no lo vimos dónde estaba. Pero no, eran todas mentiras, todos inventos, qué sé yo. Bueno, ya no entendíamos nada, porque uno nos decía, lo vieron acá, lo vieron allá, todas cosas que, como pasa siempre, ¿no? ¿Héctor tenía pareja? Sí, no, yo no la conocía, Mónica sí la conoció a la chica, que era militante con ellos. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, sabíamos que se llamaba Viviana, después nos entramos. No sé si fue secuestrada antes o después, no sabíamos esa cosa, porque no. Pero fuimos a ver a la familia, cuando nos enteramos, fuimos a ver a la familia de esa chica, más o menos por una notita que había encontrado Mónica de la dirección. Y fuimos a verlo. La familia no nos recibió, nos sacó un poco más que a los golpes, a los empujones de la casa. No quería saber nada. En principio fuiste a la comisaría. Sí. ¿Cómo continuaste la búsqueda o las denuncias? ¿Dónde pudiste hacerla luego de esa instancia de la comisaría, no? Sí, fuimos a la comisaría, después también fuimos primero fuimos también a la cárcel de La Plata, que nos decían que ahí también habían gente secuestrada. Y fuimos con los tres, fuimos con Ulises, Mónica y yo. Cuando llegamos ahí nos llevaron a cada uno a lugares diferentes. Nos metieron como si fuera una especie de celda. A Ulises con un militar y un perro, así los tres iguales, con un militar y un perro dentro ahí. Nos hacían las mismas preguntas a los tres, a un chiquito de 5 años como era Ulises, la nena 14 años y a mí
las mismas preguntas a ver qué contestábamos. Para tenernos ahí un tiempo y después nos dijeron, bueno, no nos dieron ninguna respuesta y nos fuimos. Y después yo fui cada vez al Ministerio de Interior, que funcionaba en la Casa de Gobierno. ¿Presentaste algún habeas corpus, No, en ese tiempo todavía no. ¿Y tenías algún asesoramiento legal, tuviste? No. ¿Abogado? Nada. Hasta el primer habeas corpus. El único, mejor dicho, que hicimos. No teníamos asesoramiento. ¿Y quién fue cuando tuviste asesoramiento, Yo fue que te asesoró y qué resultado obtuviste? Yo fui al IAR, donde trabajaba mi marido, al instituto que pertenecía al CONICET. Fui a hablar con la gente que estaba ahí, a ver si ellos me podían dar la dirección de un abogado conocido de ellos para que me asesore o para que me haga el habeas corpus, que nos pedían un habeas corpus. Sí, me mandó a un abogado, que no me acuerdo el nombre, que era ellos me decían que era un caudillo radical, me decían los del CONICET. Y fui a verlo. Me hizo el escrito del habeas corpus, no lo firmó y me cobró $500,000 de pesos en ese tiempo, el habeas corpus. Sin firma. ¿Viste algún representante de la iglesia? Sí. Ahí en Quilmes, a Monseñor Nova, porque él tenía lista de desaparecidos que la gente había ido a hacer la denuncia a la iglesia. La mayoría era gente que concurría mucho a la iglesia y que habían desaparecido, sus hijos, sus parientes. Bueno, monseñor tenía una lista que nos las dio a nosotros y íbamos a ver esa gente, a las familias, con Mónica. ¿Cómo lo recordás? ¿Qué tipo de compromiso asumió Novak, a diferencia del resto de la iglesia y su cúpula? O sea, ¿cómo los ayudó, además de darle las listas? No, nos daba un lugar también para reunirnos. También un curita de ahí también de Quilmes, que era el padre Luis Fariniero, también nos daba el lugar para reunirnos cuando podíamos hacer cuando ya habíamos conocido ya muchos familiares y nos reuníamos, ya mucho tiempo después. Vos tuviste la inquietud de recorrer varios barrios y de hacer una militancia casi de territorio, digamos, ¿no? Nos gustaría escuchar eso, por qué barrios anduviste, con qué objetivo, si ibas sola o acompañada, y qué respuesta obtenías a eso. Sí, por eso, en las listas sabíamos que ahí en La Cañada, un barrio cerca donde vivíamos nosotros, habían desaparecido muchos chicos que estaban reunidos en una unidad básica, podía ser, no sé, desaparecieron todos. Entonces, los nombres que teníamos de las listas que nos dio Novak, íbamos a ver con mi hija, cuando yo venía de trabajar, íbamos de noche con Mónica a ver a esa gente, a saber a dónde vivían y muchas veces eran barrios que no estaban todos habitados y había muchas zanjas, así, muchas veces nos caíamos adentro de la zanja porque era oscuro, pero recorríamos los lugares y encontramos alguna dirección, íbamos a ver a la gente. Tenían mucho miedo porque tenían otros hijos y no querían hablar, entonces más o menos lo queríamos decir, mirá, a nosotros nos pasa igual, yo tengo otros hijos que me quedaron, me llevaron uno, mi marido, y me quedan otros. También tengo miedo, pero tenemos que hacer algo para ver dónde están esa gente. Y bueno, un poco lo convencemos de esa manera, pero fuimos a ver a una familia que eran varias personas de la misma familia que vivían cerca uno de otro, y las dos familias tenían desaparecido. Tenían un negocio un almacén. Bueno, yo entré al almacén con Mónica y le dijimos qué es lo que hacíamos nosotros y la señora estaba muy asustada porque el marido no le permitía que hiciera nada. Entonces, bueno, yo le dije, mira, hagamos una cosa. Yo voy a tu casa, me hago que soy la modista, que voy con un cuaderno, 1 centímetro, te tomo las medidas y hablamos. Y así pudimos ir a la casa de esa señora y haciéndome pasar que era la modista.
Entonces le dije lo que nosotros estábamos haciendo, porque ellos no habían hecho nada, y un poco la convencí de que viniera a la primera, una marcha que habíamos hecho en el Congreso. Con tan mala suerte que ese día hubo una represión fuerte y hubo que nos empujaron y mucha gente cayó en esa fuente que había ahí. Entonces esa señora un poco se asustó y no quiso ir más a ninguna marcha. Después empezó a ir. Pero pudimos encontrar, saber cuántos tenía ellos desaparecidos, que habían llevado a su hijo, a su nuera. A la nuera la habían soltado porque estaba embarazada, la habían llevado, no sé, la sacaron de donde la tenían secuestrada y la tiraron por cualquier lado, ella con una capucha, no veía nada, medio que se pudo orientar para pedir ayuda y la llevaron diciendo dónde vivía, la llevaron y esa chica después la internaron en el hospital para que tenga su bebé y una vez que tuvo el bebé la secuestraron y sigue desaparecida también. Eso es lo que nos enteramos en ese momento que íbamos a visitar a esa gente. O sea que mientras estuviste ahí en esos barrios, que me gustaría los menciones, las localidades, viste varias familias. Sí, sí. ¿Vos crees que algunas puede ser que no hayan hecho nunca una denuncia, un habeas corpus, o sí, lograron que, ¿cuántos más o menos familias viste o cuántos desaparecidos en ese volumen de barrio encontraste? En la Cañada principalmente eran 2 familias que tenían desaparecidos, que entre sí eran familiares también. Después fuimos un poco más lejos, también por Quilmes, que también encontramos familias que no habían hecho la denuncia y que en ese momento después la hicieron, que habían ido nada más que a la iglesia a decir que le faltaban familias, pero no eran denuncias, sino solamente anotar ahí en la iglesia. Pero después no, con esa gente después ya no nos encontramos porque ya ellos se habían orientado por otro lado para hacer la denuncia y todo, así que en ese tiempo, salvo esas 2 familias, el resto no lo subimos hasta mucho después que empezaron a venir a la Plaza de Mayo y todo. ¿Cómo continuó tu vida y la de Mónica y Ulises luego de estos acontecimientos, ¿no? El secuestro de tu hijo y tu marido? Bueno, fue muy terrible porque era yo tuve que salir a trabajar porque el que traía el dinero era Dante a casa y bueno, Dante, aparte de trabajar en la sociedad, de estar en la sociedad de fomento, como habíamos hablado antes, también le había puesto un negocio a los hermanos en la casa del padre, edificaron, hicieron un salón para poner un negocio de artículos del hogar y de otros ramos, y los hermanos la hermana trabajaba en ese negocio. Pero nosotros no trabajábamos en el negocio, salvo en alguna oportunidad que hacíamos algo, ayudábamos. Bueno, como yo me había quedado así, con la casa toda destrozada porque nos habían robado la mayoría de las cosas, tuve que salir a trabajar, así que la vida de ellos 2 fue tremenda, de Mónica y de Ulises, porque yo salía a trabajar. Primero me encontré trabajo en el barrio, talleres de costura y todo eso que sabía hacer, tejido. Y después tuve que ir a aumentar otra entrada, así que iba a Capital a limpiar oficina, los sábados limpiaba casas de familia en el barrio, así que era el trabajo, la tarea que yo hacía. Y en un momento me daba mucho miedo que tenía que salir a trabajar y dejarlos a ellos solos en casa, me daba mucho miedo, y a ellos también de que me pasara algo a mí. Entonces decidimos traer trabajo a la casa. En el taller de costura me daba trabajo para que lo haga en casa y después una vecina me consiguió traer tejido para un negocio y hacerlos en mi casa. De esa manera, y también troquelado para envases de cosméticos, de remedio, nos traían los troquelados y los armamos en casa. ¿Ayuda a nivel familiar, familia de tu parte o de la familia de Dante, recibieron ayuda económica? No, nunca, de nadie. En esas circunstancias, ¿cómo fue transcurriendo la adolescencia de Mónica?
tremenda. La adolescencia, después del secuestro de su papá, fue muy mal para ella, lo sintió mal, mucho porque su hermano de 19 años era el que la acompañaba a los bailes, a la fiesta, la iba a buscar, la llevaba y la traía del colegio. Su hermano era todo para ella y al perderlo, tenía el hermanito más chico, pero él era el que la llevaba a todos lados, era como su hermano y su amigo. ¿Dónde hizo sus estudios secundarios? Mónica lo hizo en la escuela 2 de Wilde. Cuando desaparecieron ellos, ella estaba cursando el 3er año. Y al tener desaparecido, no la recibieron en la escuela. Así que por los 3 meses que le faltaba terminar el año, lo perdió totalmente y tuvo que ir al año siguiente a otro colegio que estaba muy asustada y no quería ir. ¿Por qué no la recibieron? Porque tenían los desaparecidos y le ponían que eran terroristas y bueno, esas cosas. ¿Y vos hablaste con la directora? Sí, pero no la recibieron, no nos tomaban la atención de lo que querían, más, ni si querían hablar con nosotros, ni siquiera. Y entonces, ¿cuál era esa escuela secundaria? ¿Cuál era? La 2 de Wilde, que está en La la estación del ferrocarril de Wilde. Va a otra. ¿A cuál va? Va a una que estaba dentro de un barrio de emergencia, o sea, la Villa Itatí, que era la escuela, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, una escuela también secundaria que era también una escuela pública. ¿Cómo vivió Ulises toda esta situación de la pérdida de su hermano, su padre, y esta nueva vida de la conformación familiar, vos trabajando y demás, ¿no? ¿Cómo lo vivió Ulises? Bueno, él de chiquito, el primer día que desapareció su papá y su hermano, el día que volvimos de Mendoza, él se quedó con mi hermana, lo tuvo unos días, mi hermana, donde habíamos ido después de que fuimos casi volvimos en enero, por ejemplo, cuando ya estaba el fin de año, mi hermana, fuimos a pasar la fiesta, digamos, entre comillas, de fin de año con mi hermana, y él se quedó con mi hermana porque tenía sobrinas de más o menos la edad de él. Se quedó ahí, pero lloraba mucho porque el marido de mi hermana vino y él estaba acostadito, que el marido de mi hermana habló mal, que mi marido por estar en la política le había pasado eso y él lo sintió mucho y empezó a llorar. Entonces mi hermana me llama a una vecina, para el teléfono de una vecina, que lo vaya a buscar, porque no quería dormir y lloraba y lloraba. Entonces le dije, no puedo ir de noche a buscarlo, es muy lejos y además, viste, muy feo el viaje. Digo, a ponerlo, qué sé yo, entretenerlo hasta la madrugada y voy. Lo fui a buscar. Cuando volvimos a casa, él corría por todo, no quería parar, no paraba por nada y yo le empecé a explicar con Mónica lo que había pasado con el padre y con el hermano, que no sabíamos dónde estaba y que lo teníamos que buscar y él, como un hombrecito, nos tenía que ayudar a buscarlo. Y así fue que sabiendo todo lo que pasó, bueno, no creo que le haya caído bien todo, pero lo pudo sobrellevar y ayudarnos y comer y hacer porque no quería comer. Hacer. Y Mónica a su edad lo sufrió mucho y era que todo el día estaba durmiendo, Mónica, no comía, dormía siempre, yo me iba a trabajar y ella dormía y dormía. Y a la noche se levantaba y escribía, toda la noche estaba escribiendo. Si ella quería que yo leyera lo que había escrito, lo dejaba sobre la mesa, pero si no lo guardaba. Nunca supe lo que escribía, porque lo guardaba ella. ¿Cuándo y cómo te contactás con Madres de Plaza de Mayo? Bueno, como siempre nos encontramos con las madres, que ya las conocía mucho por el Ministerio de Interior, y para ir, muchas veces, algunas me decían, habían chicas que estaban militantes, que eran muy solidarias con las madres, chicas militantes. Entonces ellas se enteraban de dónde se reunían a veces las madres para tratar algo, porque no teníamos todavía un lugar físico donde se reunían en las iglesias o en alguna confitería. Y ahí empecé yo también a interesarme por eso y la primera vez que me contacté con ella fue en la iglesia de Pompeya, que ahí se reunían. ¿Te acordás cuando te acercaste, cuando te integrás la primera vez? No me acuerdo la fecha, pero... El año, ¿sí? ¿Te acordás?
Realmente no me acuerdo la fecha, pero nos habíamos reunido en esa iglesia y ahí primero se había hecho como una asamblea con otros organismos, pero ahí nos conocimos las madres. ¿Y qué características tenía la organización? Bueno, al principio, viste, éramos todas las madres y nada más, pero no teníamos una distinción como madre. Recién en el 77 se formó las madres, ¿no? Pero cuando yo empecé, que nos habíamos reunido en la iglesia de Pompeya, después fuimos a otra iglesia y lo que hacíamos las madres era que anotar, por ejemplo en las iglesias, viste que hay unos libritos que ponen no sé si alguno va a la iglesia, unos libritos para que la gente que va a la misa los lea, lo ponen en los banquitos. Nosotros escribíamos que teníamos desaparecido y lo escribíamos en papelito y los metíamos en esos libritos. Así que cuando nosotros nos íbamos a la iglesia, la otra persona que llegara iba a leer ese papelito que decíamos, tenemos tanto desaparecido, tal fecha, así, bueno. Después también escribíamos lo mismo en billetito de papel, de bajo valor, por supuesto. Íbamos a comprar y metíamos ese billete escrito, entre otros, para pagar. Entonces así se iba conociendo que nosotros teníamos desaparecido y que en todos lados donde íbamos. En las confiterías donde se reunían algunas madres también hacíamos lo mismo, en las servilletitas escribíamos y las dejábamos en la mesa, que teníamos desaparecido. Esa era una forma de denunciar lo que pasaba. Esas eran como las primeras acciones, digamos. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo continuaron esas acciones? Bueno, después ya cuando en el 77, el 30 de abril, primero porque Azucena, que era la madre que se conoció ahí, que era la más politizada de todas las madres, ella dijo que cada una por su lado no íbamos a conseguir nada, que teníamos que hacerlo todo colectivo. Ahí fue cuando empezamos, que hicimos los Aviascorpio y todo eso. Y después ya cuando las madres ya salieron 13 madres que fueron a la Plaza de Mayo, y el 30 de abril de 77 fue cuando se formó Madres. Y a partir de ahí ya, bueno, después como no teníamos un lugar a donde reunirnos, nos seguíamos así reuniendo en la casa de otras madres, pero casi siempre en las iglesias. ¿Y ya ahí hacían acciones conjuntas, denuncias conjuntas? Sí, ¿A dónde iban? Bueno, no así lugares, salvo cuando, por ejemplo, las acciones juntas que hacíamos era cuando venían algún personaje de Europa o de algún otro lugar, venían a la Argentina y sabíamos dónde se hospedaba, en qué hotel estaba, entonces las madres íbamos todas a la puerta de ese hotel a gritar que teníamos desaparecido, ponían algún cartel. De esa forma hacíamos las denuncias públicas, así. Contame cómo vivieron el Mundial 1978, dividiendo la pregunta en cómo impactó en ustedes que se jugara un partido de fútbol, que la gente fuera a las canchas como si no pasara nada en el país, y por otro lado, cómo pudieron ustedes aprovechar tanto medio extranjero en el país. Bueno, sí, el impacto de nosotros era que pensábamos que justamente habían hecho el Mundial para tapar todo, pero como dicen que el Mundial ya estaba dicho que se tenía que hacer acá en la Argentina, porque cada 4 años, no sé cómo se elige, bueno. Pero para nosotros era que justamente le vino perfectamente al gobierno de facto de tener ese Mundial para tapar todo lo que estaba pasando. Porque justamente cuando se estaban jugando los partidos más importantes, era donde más gente desapareció masivamente, ¿no? Y las madres estaban en la Plaza de Mayo, ahí había muchos periodistas, entonces las madres hacían las denuncias a esos periodistas extranjeros, y cuando se jugó el último partido, que ganó supuestamente, era un partido todo arreglado, que ganara Argentina, a cambio de cosas que le mandaban a Perú para dejarse ganar, ¿no? Y recibieron. Y
el equipo holandés, que salió segundo, no quiso recibir el trofeo de manos de Videla, del asesino Videla, y se fueron a la Plaza de Mayo a dar vuelta con las madres que estaban en la plaza. ¿El periodismo, o sea, qué recordás? ¿Estaba enterado de lo que sucedía acá, que había desaparecido, o se estaba dando por enterado a partir de verlas a ustedes? El periodismo extranjero no, se sabía mucho, ya allá en los países sabía mucho más que acá en la Argentina lo que estaba pasando. También porque había muchos argentinos exiliados que también comentaban fuera de lo que estaba pasando, ¿no? El 6 de septiembre de 1979 llega al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pudiste ir a hacer la denuncia? Y en el caso de haber ido, ¿qué respuesta obtuviste? Yo no pude ir porque estaba trabajando, pero fue Mónica, mi hija, que había un matrimonio, papá de desaparecido, que siempre estuvieron junto con ella, la cuidaban mucho, así que era como que hubiese ido yo también. No tuvimos nunca ninguna respuesta. O sea, eran todo bombitas de humo. ¿Cuándo y cómo se gestó la primera marcha de la resistencia? Te cuento un poquito más lo que pasó con lo de la OEA, de la comisión. Bueno, ese día que la gente estaba haciendo la cola para hacer la denuncia, José María Muñoz, el comentarista deportivo, iba con la camioneta del Automóvil Club y pasaban por donde estaban las filas con unas obleas que decían: los argentinos somos derechos y humanos. Todo en contra de la gente que estaba haciendo la cola para hacer la denuncia. Fue varios meses, también fue por lo del mundialito, eso fue también por lo del mundialito, la misma respuesta de eso. Bueno, me preguntabas... Te pregunté cómo y cuándo se gestó la primera marcha de la resistencia. La hicimos en el año 81, la primera marcha de resistencia. Éramos muy poquitas madres dentro de la Plaza de Mayo, que estaba toda totalmente vallada, y las pocas madres que estábamos dábamos la vuelta como siempre alrededor de la pirámide, y la plaza estaba ocupada totalmente por policías con perros. Se sentaban los policías en los bancos y ponían los perros para que las madres no nos pudiéramos sentar, y abrían todos los grifos del agua para regar. Nos mojábamos todas, pero era verano, así que no había problema. Pero sobre todo que nos mojaban todas las cosas que teníamos, lo que podíamos llevar para comer algo, ¿no? Ahí. Suerte que después la gente, los familias y todo, no alcanzaban agua o café o algo para dar la noche. Pero resistimos toda esa noche, y las madres dijimos: si resistimos toda esta noche, no nos sacan más de la plaza. Y así fue. Y los periodistas extranjeros que había, los periodistas de acá, decían: si las madres resisten, la dictadura se cae. Bueno, después de terminar la marcha de resistencia, fuimos a la Catedral de Quilmes a continuar con un ayuno de las madres. Yo estaba en la logística porque como vivía allá, era para alcanzarle caldo, lo que las madres necesitaban. Estaba Adolfo Pérez Esquivel y Antonio Puig-Llané acompañando a las madres en el ayuno. Se terminó el ayuno al día siguiente y comenzamos a caminar frente a la catedral en la plaza San Martín de Quilmes, alrededor del monumento, y así comenzó ese año también a caminar los días viernes en Quilmes, la marcha de las madres. ¿Cuáles eran las consignas de las madres en esa época? Bueno, siempre la consigna principal era: con vida. Primero empezamos: con vida los llevaron, con vida los queremos. Después aparición con vida, juicio y castigo a los culpables. Bueno, fuimos cambiando, pero la principal era aparición con vida, o con vida los llevaron, con vida los queremos. 30 de marzo del 82 hay una convocatoria de la CGT a una huelga, a una movilización. La CGT, que comandaba a cargo de Sauro Baldini,
Quería saber si las madres, qué postura tuvieron y si participaron. No, no participamos de la nota. Bueno, el 2 de abril viene, lamentablemente, Guerra de Malvinas, ¿no? ¿Qué lectura hicieron las madres en relación a este acontecimiento? ¿Qué debates internos tuvo la organización con respecto a la guerra? Bueno, siempre estábamos pensando de que era mandar al muere a un montón de chicos que ni siquiera sabían manejar armas. Las madres estábamos muy en contra de eso y nos daba un poco de bronca porque la gente que había participado en la marcha de la CGT, al otro día, en la marcha de esto, aplaudían al borracho Galtieri mandando a la gente a la Malvina. Fue tremendo. Fue un golpe muy fuerte para las madres de lo que fue de Malvina. Vamos al año 83, la vuelta de la democracia. ¿Qué expectativas tuvieron con la llegada de Alfonsín al gobierno? Mira, nosotros, todas las madres, a todos empezando por Alfonsín, le fuimos a decir en la campaña de que investigaran lo que pasó con los desaparecidos, que no fuimos a la campaña, ¿no? Cuando, bueno, la expectativa, porque era democracia, qué sé yo, entre comillas, digamos, no teníamos mucha expectativa con Alfonsín, pero igual lo aceptamos porque era que se vaya la dictadura, pero no es que se había ido la dictadura, que estaba un poquito a la espalda de Alfonsín también, ¿no? La dictadura. ¿Le pidieron alguna entrevista? Le pedimos una entrevista y no, primero no, pero después nos dijo que sí y elegimos una fecha que era cuando teníamos un encuentro de todas las filiales de madre, un encuentro nacional de madre, y lo hicimos en Buenos Aires para que pudieran las madres del interior poder asistir a la entrevista con Alfonsín. ¿Y qué pasó? Y no nos recibió. Nosotros fuimos, era un jueves, terminamos la marcha de los jueves, nos esperamos en la puerta de la Casa de Gobierno para poder entrar, y el señor Alfonsín no vino, se fue al Teatro Colón a un festejo que se hacía en homenaje a Gardel o algo así, y nos dejó plantada. Bueno, pedimos de entrar a la casa, no nos dejaban, pero querían pasar una carta para la mesa de entrada, y una madre puso el pie en la puerta, empujamos y nos metimos toda a la Casa de Gobierno, y le tomamos el hall de la Casa de Gobierno y quedamos toda la noche, y dijimos que nos íbamos a quedar todas hasta que Alfonsín no nos recibiera o no nos íbamos a ir. Bueno, estuvimos toda la noche, fue tremenda porque nos cerraron todas las puertas, los baños, todo. No teníamos dónde tomar agua ni nada, salvo que nos traían después la gente. Pero no, los baños principalmente, pero las madres dijeron somos todas personas mayores, no tenemos incontinencia, así que haremos en las gorras de los policías, o en los floreros, o en las macetas. Los policías se guardaban la gorra bajo los brazos pensando que iba a ser cierto. Y bueno, y en ese tiempo estaban construyendo al lado de la Casa de Gobierno, no sé si era lo que es el museo, no sé, había una obra en construcción, y el encargado de esa obra vino a donde estaban las madres a hablar, y nos dijeron, les traigo la llave, ustedes pueden ir al baño, el sereno las va a cuidar, las va a acompañar. Y así fuimos a los baños químicos que tenía la empresa esa. Así que zafamos por ese lado. Pero estuvimos toda la noche ahí las madres. Mandaban la policía, todos mandaban gente, el servicio de limpieza, venía un grupo grande, vayan, salgan que vamos a hacer la limpieza. La madre decía, no, hoy no se limpia, asueto para todos, hoy no se limpian. Pero hoy tenemos que limpiar, no, hoy no se limpian, asueto, váyanse. Y nos quedábamos ahí, sentaditas, paradas, caminábamos, hablábamos, nos reíamos, tomábamos café y todas estas cosas que nos pasaban. Y bueno, fue así hasta que al otro día vino Trócoli, que era el ministro de Interior, y recibió a las madres. Pero era amigo, bla, 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 y bla, 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 nada más que eso. ¿Qué les dijo? Bueno, decía así que se iba a encargar, que se iba a hacer, que se iba a... Nosotros le pedíamos una comisión bicameral para que investigue.
Y después con el tiempo se formó la CONADEC, que las madres no estábamos de acuerdo con eso. O sea que tampoco les dio explicaciones No, por qué no fue el nada, presidente. nada. Como siempre. No estaban de acuerdo las madres con la CONADEP. CONADEP. Entonces, ustedes no dieron su testimonio en la CONADEP. ¿Vos no lo diste? No. Toda la asociación no lo dimos al testimonio. En el año 1985 se hace el juicio a la Junta. ¿Qué significó para ustedes ese juicio? Bueno, tibiecito juicio, pero bueno, por lo menos se hacía algo. Estábamos esperanza de que algo sucediera, que se castigara por lo menos lo que habían hecho. Pero no, en los juicios, como siempre, la víctima habla y el victimario ahí mira. Sí, fuimos, las madres fuimos invitadas, un día una, otro día otra. Fue tremendo, para nosotros fue muy feo que siempre tiene que hablar la víctima y encima, el momento que me tocó a mí, no sé cuándo fueron las otras madres, pero el momento que me tocó a mí, declaraba la víctima que era una persona discapacitada, que le habían quitado todo, y contaba lo que le habían hecho y los militares estaban ahí. Yo estaba acá, por ejemplo, y ahí donde está el escritorio estaba un cordón y de ahí para allá estaban los militares, muy elegantes con sus uniformes de gala. Y cuando hablaban las víctimas, ellos decían mentirosas, son mentiras los militares, ¿no? Y no lo hacía callar el juez. Y yo dije, hijo, ¿puedo decir la palabra? Hijo de puta, le dije así, a mí me hicieron callar. Dijo, la próxima vez la sacamos. ¿Por qué no lo hacían callar a ellos que decían que eran mentiras lo que estaba hablando? ¿Ustedes podían presenciar el juicio con el pañuelo? No. Ya nosotros, como la primera que fue era Eve, y a Eve se lo hacían sacar, y Eva sacaba otro pañuelo de otro bolsillo y se lo ponía. Muchísimas veces Eve le decía, bueno, háganle sacar la gorra a los militares y yo me saco el pañuelo. Pero igual no se lo dejaron poner, y así que ya nosotras no lo llevábamos, porque nos iban a sacar el pañuelo. ¿Qué opinión tenés acerca del rol que tuvieron ahí los sobrevivientes que estaban dando el testimonio sobre lo que vivieron ellos y todos los centros clandestinos de detención que se conocieron a través de ellos? En el juicio. En el juicio a las juntas. Bueno, la opinión que me daban, qué sé yo, la forma que hablaban esta gente era desesperante de todo lo que le habían pasado a ellos, algunos, y que después que no le tomaran atención, porque yo no sé si el juez o los que estaban ahí le estarían tomando atención a todo lo que hablaban, pero pobrecito, otra vez repetir lo mismo de todo lo que le sucedió, volver a revivir todo lo que le hicieron, eso es espantoso. ¿Pero pensás que fue necesario? Fue necesario, sí, porque justamente acá en el país no le creían a las madres, éramos las locas que estábamos diciendo cualquier cosa. Entonces, eso, los juicios, y después también lo de la CONADEC que sirvió un poquito para eso, para que la gente conociera lo que las madres hablábamos, que no nos creían a nosotros. Y después vienen los alzamientos de los cara pintada y las leyes de obediencia de vida y punto final. En ese caso, ¿qué postura tomaron las madres? ¿Cómo siguieron la lucha? Bueno, nosotros pensamos que el alzamiento de la cara pintada era justamente para que no se derogaran las leyes, porque eso las favorecía a ellos. Las leyes esas les favorecía a ellos, por la obediencia de vida y por todo. Entonces, ese alzamiento fue como para decirle a Alfonsín, no lo haga porque no sabés lo que puede pasar. Y bueno, la madre estábamos siempre en contra de todo eso. Después, Alfonsín que diga que Aldo Rico es un héroe de Malvinas. ¿Qué héroe de Malvinas? Un cobarde sinvergüenza que era valiente para torturar a la gente atada a una cama. Pero cuando se tuvo que enfrentar en Malvinas con los ingleses, fue un cobarde total. Ahora, frente a estas leyes de obediencia de vida y punto final, hubo manifestaciones. Sí. ¿Ustedes participaron? Sí, participamos, sí. ¿Con alguna consigna en especial o siempre eran la misma? ¿Sumaron alguna? Solamente, bueno, las consignas lógicas de las madres, pero también era, ¿no? A la obediencia de vida, no al punto final, todo esto. Luego viene el gobierno de Menem.
además de las leyes de obediencia a la ley de punto final, él declara los indultos. Bueno, ¿qué posición tuvieron las madres ahí? Lógicamente en contra de los indultos. Todo el pueblo, no solamente las madres. Suerte que hubo también presos políticos como Graciela D'Aleo, que estaba en contra del indulto, y algunos más que yo no me acuerdo los nombres, que estaban en contra del indulto. Por suerte, porque eso fue aberrante de indultar a los presos que estaban torturados y después querían indultarlos. El indulto era como para que se sientan culpables, y ellos no tenían, nadie lo había juzgado para saber si eran culpables. ¿Tuvieron entrevista con él? ¿Con el presidente? No los recibió. Nos hizo juicio, eso sí. Él a nosotros y después se lo ganamos. ¿Les hizo juicio? Sí. Porque ¿Cómo fue? Mira, en el tiempo él hacía pintar todas las casas, en el gobierno de él, hacía pintar las casas a la oficina de la madre, que éramos madre de los terroristas, todos los días aparecían pintadas las paredes. Entonces, también por los otros sucesos también de la AMIA y todo eso, nosotros hacíamos manifestaciones y él siempre en contra. Pero cuando una madre le dijo que Menem era una basura, él nos hizo juicio porque le dijeron basura. Entonces siempre la madre decía que eligiera qué calidad de basura era, porque habían tanta, ¿viste? La iban nombrando. Entonces nos hizo juicio y se la ganamos el juicio, se lo ganó la madre, porque no pudo decir que no era una basura con todo lo que había hecho. Además, lo que pasó en Río Tercero, con las armas para los contrabandos que él hacía, como una persona que privatizó todo, menos la deuda externa, que la nacionalizó para que nosotros pagáramos cosas que también debía él. Así que fue tremendo, ¿no? Este tipo para nosotros no sirvió para nada. En los 90, y frente a esto que hablamos recién, que son las leyes de impunidad, aparece la agrupación Hijos. ¿Qué significó para ustedes la aparición de los hijos de detenidos desaparecidos? ¿Qué opinión tenían acerca de ellos, de esta organización? Y si participaron de todas las actividades que hacían, que eran los escraches a los genocidas. Sí, nos poníamos contentas porque decíamos, bueno, son los hijos de nuestros desaparecidos. Que aparte también mi hijo Ulises participaba en esos grupos. Y bueno, empezaron tímidamente también a hacer cosas, los scratches, además. Ellos tenían un boletín que sacaban que se llamaba El Ombligo. Y las madres le dábamos el lugar a ellos con la fotocopiadora o fotoduplicadora para que ellos hicieran esos trabajos en la casa de las madres. Bueno, ellos aprovechaban esa cosa y lo hacían, trabajaban ahí para tener su boletín chiquitín que tenía, hermoso, un cuadernillo. Y sí, los acompañaba en los scratches, los acompañábamos las madres. Además, como eran hijos, entonces las madres nos enojábamos mucho con ellos cuando usaban las máquinas de las madres, las rompían y no decían nada, las dejaban rotas, trabadas, con papeles trabados, y no decíamos, se determinaba el tono, la tinta que usaban y no decían nada. Entonces la madre los retábamos como madre de hijos. Pero siempre participábamos en los scratches, los acompañábamos, hicimos uno muy grande y con ellos juntamente y estábamos. Después, mucho tiempo después, cuando empezó lo de la reparación económica, ahí fue un poco de problema entre hijos, porque se dividieron uno con puntitos, sin puntitos, por la reparación económica, que las madres no estábamos de acuerdo, nunca estuvimos de acuerdo con la reparación, pero tampoco le podíamos decir que no la cobre el que quiera cobrar. Nosotras no la cobramos. Volviendo a tu vida personal, ¿cómo continúa la vida familiar? ¿Mónica hizo alguna carrera universitaria? Sí, Mónica terminó la secundaria, hizo una carrera primero de ciencia política y luego de derecho, y se recibió junto con su compañero, que es el marido y el papá de sus hijos.
¿Ella tenía alguna inquietud por la política? Sí, sí, ella militaba en la juventud universitaria, peronista universitaria. Así que se casó. Se casó ¿Con quién? con Germán Mastellone, que era su compañero de primaria y de facultad. ¿Y tuvieron hijos? 3 hijos. Juliana, que ahora es psicóloga, que nació el 16 de... Ay, bueno, la fecha no te la digo porque no me acuerdo bien. Es psicóloga la mayor. Después tiene Luciano Iván, que tiene 24 años. Y la más chiquita, Luciano está en facultad y la más chiquita también. Los 3 tuvieron estudio universitario. ¿Y Ulises estudió alguna carrera o oficio? Ulises terminó la primaria, la secundaria la empezaba, pero no, era muy tremendo. Estaba siempre todo castigado porque, viste que en la secundaria le dan un espacio para escribir a los alumnos, una pared para que escriban lo que quieran, en las escuelas, en la primaria y en la secundaria. Él, en las partes que le daban a escribir, siempre escribía aparición con vida de su papá y de su hermano, siempre fue juicio y castigo a los culpables, todas las consignas de las madres las escribía. Y entonces, bueno, no le gustaba, entonces no terminó la secundaria, pero trabajó desde muy jovencito. Primero era plomo de artista, de muchos artistas. El último fue María Farías Gómez, con la que estuvo trabajando. Después entró a trabajar en una agencia de publicidad que se llamaba... no me acuerdo en este momento. Bueno, y Vocación. Y después esa misma agencia armó Página 12 y él entró a trabajar ahí y sigue trabajando en ese diario. ¿Y cómo era su vida afectiva? ¿Tenía pareja? Sí, muy jovencito. Fue papá muy jovencito. ¿Y cómo es el nombre de su pareja? Estela Celies era la mamá de su hija, de su primera hija. ¿Cómo se llama su primera hija? Carolina Guede. ¿Y tenía algún acercamiento de él a la política? ¿Militaba, Ulises? Sí. Militaba en la juventud guevarista. Te agrego más, porque él después tuvo otra, se separó de Estela y se hizo pareja con otra chica que se llama Verónica Chesio, y tiene 2 hijas más con esa pareja, Nayara Guede y Wanda Guede, son las 2. Tiene 3 hijas, Ulises. Son estudiantes también universitarias las 3. Bien. Bueno, el 10 de diciembre de 1999 asume el gobierno de la Rúa. ¿Qué expectativas tuvieron las madres? ¿Le solicitaron alguna entrevista? ¿Las recibió o no? Contanos un poquito eso. ¿Y qué le solicitaron ustedes si las recibió? Sí, le solicitamos igual la entrevista, pero no nos recibió. La expectativa que teníamos siempre de que, siempre por lo mismo, por los juicios, pero que fueran los juicios realmente para los responsables de todo lo que había pasado, pero no nos dio ninguna... Pero en ese tiempo nosotros, las madres, teníamos muchos proyectos de la Universidad Popular de las Madres, y teníamos... La universidad la pudimos hacer por comprar una propiedad, por los conciertos o festivales que se hacían con artistas argentinos de rock. Se hicieron muchos festivales para juntar dinero para comprar una propiedad y hacer la Universidad Popular de las Madres. Esa universidad se había hecho, como era un buen proyecto, se pasó a Europa, se llevó ese proyecto. En ese tiempo, con el juez Garzón, bueno, habían las madres que se enviaron ese proyecto y no se pudo lograr que fuera financiado por Europa, porque organismos de derechos humanos, artistas y mucha gente que estaba en Europa, argentinos que estaban en Europa, hicieron actos en contra para que no se financiara
la Universidad de las Madres, ese proyecto, porque no, decía que las madres apoyábamos a la ETA. Y bueno, apoyábamos a todos los presos políticos, no solamente de la ETA y otro porque el juez Garzón había decidido de llevarlos a una cárcel muy fuera de la ciudad, de todo, de ahí, de lo que era la ETA, todas esas partes, bueno, de la ETA, de ETA, bueno. Y lo había llevado a una cárcel infrahumana donde la familia no podía ir a verlo. Y la madre apoyamos que eso no podía ser, de que tuvieran así a los presos de esa forma. Y bueno, no consiguieron que financiaran la universidad. Y entonces teníamos una feria de artesanos, teníamos una calecita puesta en la Plaza del Congreso, que el gobierno municipal de Ibarra vino con la policía para sacar la calecita y no la pudieron sacar porque nos pusimos las madres ahí para que no la tocaran. Teníamos un trueque, por lo que fue el trueque que pasó con De la Rúa. Pusimos un trueque las madres para facilitar que la gente pudiera comer. Teníamos hecho de las madres. Se llamaba el corralito el trueque de las madres. Hacíamos también feria americana, vendíamos camisetas, libros, todo para poder financiar la universidad, donde se le daba a la gente de las organizaciones barriales, que en ese tiempo estaban también las asambleas populares, acompañábamos a los piqueteros, a los fogoneros de Cutralcó, a la gente que tenía asentamiento, a las madres acompañábamos a toda esa gente. Y en la universidad se daban becas para que la gente eligiera a alguien de esas corrientes populares para que estudiaran en la Universidad de las Madres. Teníamos una feria americana, también todo para juntar dinero para financiar esa universidad, que fue muy buena porque también se hacían congresos de salud mental que venían de toda Latinoamérica para ver esos congresos. ¿Qué orientación tenía la universidad? ¿Tiene carreras, digamos? Eran varias carreras, periodismo, por ejemplo, me acuerdo, habían también para psicoanálisis, o ¿cómo se llama? Psicología. Bueno, varias, ahora no me acuerdo también. La educación popular es lo que más alumnos tenían, ¿viste? Eran muy buenas carreras, periodismo también. Muchas cosas, también se enseñaba huertas hogareñas, o para huertas hogareñas y muchas cosas se enseñaban. Otras carreras también de pintura, dibujo y todo eso. O sea, carreras, talleres y oficios. Sí, y oficios, sí. Y bueno, frente a la crisis del 2001, vos haces mención del trueque, que es parte de esa crisis. Y bueno, vienen las movilizaciones, los saqueos, en fin, y el 19 y 20 de diciembre de ese año, ¿no? ¿Qué posición tomaron las madres? ¿Fueron, acompañaron, estuvieron en la calle, fueron reprimidas? ¿Qué pasó? El 19 nosotros estábamos en la Casa de las Madres cuando empezó la represión en el Congreso, porque empezó primero en el Congreso, que ahí tiraron a una persona de la escalera y hubo mucho movimiento. Ahí empezó también la juventud a salir a ver, por estar en la represión, para ir a combatir la represión, pero... Y después eso se llevó también a la Plaza de Mayo. O sea, el 19 también toda la noche estuvimos frente a la Casa de Gobierno manifestándonos en contra de lo que estaba pasando, ¿viste? Y yo estuve todo el 19 de la noche ahí frente a la Casa de Gobierno. Después me fui porque yo estaba cuidando una casa en San Martín. Era un trabajo que tenía cuidando una casa que estaba en venta para... Bueno, como se hace siempre, ¿viste? Una casa que está en venta, tiene que haber alguien para mostrarla y todo. Ese trabajo lo estaba haciendo en San Martín. Bueno, me fui a la noche del 19 allá, descansé un poco, me bañé a la mañana, volví a la Casa de las Madres porque vimos por la televisión que en la Plaza de Mayo se llevaban a una chica arrastrándola de los pelos como en plena dictadura. Fui a la Casa de las Madres, salimos con otras madres y fuimos derecho a la Plaza de Mayo. Y nos quedamos ahí, todo el 20 en la Plaza de Mayo. Cuando nosotros habíamos preparado mesas y una urna porque íbamos a hacer un plebiscito
ese día, el 20 de diciembre. Y empezó la gente que estaba ahí, que ya muy temprano había gente, manifestantes, jóvenes, y nos decía, madre, váyanse porque va a haber represión. Y dijimos, nosotros nos quedamos acá. Pusimos la mesa, pensábamos que no iba a pasar nada, y bueno, después comenzó la represión y nos quedamos ahí. Nos atropellaron con los caballos. Primero, los como es, policías, no sé qué son esos de los cascos blancos, con las armas que tiraban para arriba, pero eran perdigones que nos caían a nosotros, estábamos todas lastimadas. Y por la espalda bala de goma, que yo tenía también una bala de goma en la espalda. Todas las madres que estuvimos ahí fuimos muy reprimidas, muy lastimadas. Y los jóvenes también que venían, que estaban ahí en la manifestación. Y este sinvergüenza de la Rúa se fue como si nada, dejando 30 muertos en la plaza, que no le importó y que nadie se hizo cargo hasta ahora de esa manifestación, de esa represión tremenda que hubo esos días. Luego de eso hubo 5 presidentes, algunos un día, digamos, ¿no? En ese momento, ¿qué hicieron ustedes? Porque duraban tan poco tiempo que no tenían ni tiempo de pedir, o sí, una reunión con alguno de ellos. ¿Cómo siguieron la lucha ustedes en ese periodo, no? Nosotros, sí, pidieron una entrevista y nos recibió Rodríguez Sá, uno de los. Pero nada, tampoco, no pasó nada. Al contrario, él se aprovechó de la visita a la madre para darle un montón de materiales de él para que vendiéramos, que le regalaran. Pensábamos que eran cosas que nos daban para. ¿Cómo? Rodríguez Sá. Sí, fue una madre a la entrevista y estaba contenta esa madre, Eve fue. Ahí trajo unas cajas llenas de libros para las madres, ¿no? Bueno, ella estaba contenta pensando que era algo para beneficio de la madre, era para beneficio de él. Eran propaganda política de él, que nos traían cajas cerradas para dársela a la madre para que nosotros le hiciéramos propaganda. Es lo único que nos dijo. No. Es con el único que estuvieron. El único que nos recibió. Después ya no. Y mientras tanto, ¿qué debate había interno en las madres, digamos, en un periodo tan difícil? Y bueno. Mientras duró hasta el 2003. ¿Cómo siguieron ustedes en las acciones, en los debates internos? Bueno, parte que no conté fue cuando estuvimos en la plaza de la represión, que fue tremenda. Una madre estaba en el suelo, pensábamos que le iba a pisar los caballos, entonces nos pusimos las que estábamos ahí alrededor de ella para que no la pisaran los caballos. Y hubo un grupo grande de personas que nos vino a ayudar a las madres, que fueron la gente de la radio La Tribu, que vinieron con una camioneta y nos ayudaron a subir a su camioneta para salvarnos la vida, digamos, a las madres. Pero mucha gente quedó ahí enfrentándose con la represión tremenda que hubo. Bueno, la madre en la casa pensábamos qué íbamos a hacer después de todo esto. Bueno, creo que cada vez que nos golpeaban, nos pasaba algo, nos daba más fuerza para salir, y ya no teníamos tanto. El miedo siempre lo teníamos, pero creo que nos daba mucha fuerza, y a partir de ver tantos chicos que golpearon, que lastimaron y a los que mataron, más fuerza nos daban. En el 2003 gana las elecciones Néstor Kirchner. Las mismas preguntas con respecto a los otros presidentes. ¿Qué expectativas tuvieron ustedes frente a él, si es que lo conocían? ¿Cómo era la propuesta que le iban a llevar? ¿Si le iban a pedir una entrevista o él la llamó a ustedes? ¿Cómo fue eso? Sí, como a todos los presidentes le pedíamos una entrevista cuando subimos. Sí, muchas veces, siempre que subía un presidente nuevo teníamos una expectativa, pero esa expectativa después se nos derrumbaba. Y con Néstor Kirchner nos pasó así, pero una vez que lo oímos, cuando nosotros estábamos, como él estaba en el Congreso, en la Plaza de las Madres, habían venta de choripán y como era la feria, también la feria artesanal, pero mucha gente estaba en ese momento en la Plaza del Congreso vendiendo choripán y todas esas cosas. Y las madres tenían, dentro del grupo que estaba con las madres, tenían esos puestos. Y yo estuve ayudando también a vender choripán para la gente que estaba ahí. Y
Y bueno, vimos que la gente estaba muy contenta por Néstor Kirchner, que era una persona desconocida totalmente de los argentinos, de Buenos Aires, digamos. En el sur sí se conocía, La Plata, parte también se conocía. Bueno, teníamos esa expectativa. Y cuando vimos que él, cuando asumió, y que fue así tan normal como siempre decíamos, es como si fuera un hijo nuestro, era de la misma década de los desaparecidos, entonces parecía un poco, teníamos un poquito más de expectativa, algunas madres, otras no. Y cuando nos recibió en la casa de gobierno, fue tremendo el impacto que nos sentimos nosotros, como que era otro mundo, o sea que no era un solemne ahí con un bastón que te estaba marcando, no, era un hijo nuestro que estaba en la casa de gobierno. Y nos recibió y tuvimos muy buena expectativa con él. ¿Qué le solicitaron a él? Lo de siempre, de que los juicios, que se continuaran con los juicios, pero que fueran realmente los juicios como tenían que hacer. Eso es lo que las madres que hablaban con él, que estaban más cerca de él, era lo que le habían propuesto, de que se hicieran, que una vez por todas se supiera dónde están los desaparecidos, que se supiera qué hicieron con ellos. Que nosotros siempre los pedíamos con vida, porque hasta que no dijeran quién lo mató, quién lo mandó a matar, dónde están, dónde los sepultaron, dónde los tiraron, no íbamos a dejar de pedir aparición con vida, que lo seguimos haciendo, por supuesto. Y sobre los juicios de impunidad que le pidieron, sobre esas leyes. Bueno, eso ya estaba, bueno, que la derogara, que él fue el primero que estaba, ya la idea de él era derogar esas leyes, ¿no? Entonces comienzan, o sea, nuevamente los juicios de lesa humanidad. ¿Vos testificaste en qué juicio, en qué causa? No, en ese tiempo no. Mucho después lo hice, pero en ese tiempo no tenía. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que lo hiciste? Después que tuvieron los antropólogos, que ya empezamos a ver dónde estaban los campos por ejemplo, mi marido, mi hijo, por testigos, personas sobrevivientes de esos lugares, supimos que estuvieron en el Vesubio y la pareja de mi hijo en el Puente 12. Y con respecto a eso que traes a colación el equipo argentino de antropología forense, ¿qué opinión tenían o qué posición tenía la Asociación Madre de Plaza de Mayo frente a esto? Nosotros no buscamos restos, lo buscamos con vida, como es la consigna nuestra, entonces no estábamos de acuerdo de los restos, de que se buscaran los restos. Pero mi familia, mis hijos, se hicieron el ADN para buscar los restos de su padre. Era todo su derecho. Entonces yo como madre tuve que admitir de que sí. Además se encontraron los restos de Dante en el cementerio de Avellaneda, en el sector 134. ¿En qué año dejas de formar parte de la Casa de las Madres de Plaza de Mayo? En el 2005. ¿Y cómo y dónde continuaste la militancia? Y continué, yo siempre seguí yendo a la plaza, a pesar de que no iba a la Casa de las Madres, pero iba a la plaza y a las marchas de resistencia, a las marchas que se hicieran en ese interín, fui siempre a todas, hasta que estuve enferma un tiempo y no pude ir, pero siempre. Y después comencé la militancia acá en Avellaneda, con la Secretaría de Derechos Humanos de acá. ¿Y cómo era? ¿En qué consistía esta militancia acá en Avellaneda? Primero, se empezó porque Ferrares, el intendente de acá, está muy con los derechos humanos, y se hacían marchas, acompañaban, se juntaban, siempre se acompañaban las marchas de la Plaza de Mayo, toda la gente que estaba en la secretaría y los que no también. Y bueno, después empezamos a militar acá y empezaron la idea de desafectar este lugar, que este era un campo de exterminio. ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos acá? En el ex infierno estamos acá, porque acá funcionó el campo del infierno, que ese nombre se lo puso
Echecolates. Le puse el nombre El Infierno. ¿Esto qué era? Antes. Antes era antes de tenerlo nosotros, primero parece que fue parte de un ejército acá, de un regimiento. Después lo tenía ¿cómo se llama? Ay, ahora no me acuerdo, pero que era de Loma de Zamora. La comisaría. Sí, era una DDI, no sé cómo se llamaba, de una delegación de Loma de Zamora, Lanús y Avellaneda. Actuaban acá. Y estaba en el campo de exterminio. Después, cuando ya los desaparecidos ya no estaban, ya los trasladaron a la muerte o algo, los sobrevivientes se fueron. Algunos sobrevivientes, como Nilda Eloy, los hermanos Giacarino y otras personas más que son sobrevivientes. Acá funcionaba la policía, que era de la brigada de... ¿cómo era? Piratas del Asfalto. Y acá tenían, donde está el campo de exterminio donde empezamos, el garaje que se llama ahí tenían depósito de todo lo que le sacaban a los piratas del asfalto. Lo tenían depositado acá. Bueno, con Ferraresi empezó a ser el intendente de Avellaneda, para hacer los trámites para desafectar este lugar. Lo queríamos nosotros como organismo de derechos humanos. Acompañé al secretario de Derechos Humanos y a otros organismos, a otra persona de organismo de derechos humanos, a venir continuamente acá a hablar con los de la brigada que estaban acá para que se vayan. Ferraresi le hizo otro edificio cerca. ¿Eso cuándo fue? Eso es en el año 16, más o menos, lo de eso, bueno, 2016. Pero eso mucho antes estuvimos haciendo los trámites. Bueno, veníamos, yo venía siempre, me ponía el pañuelo y hablábamos con ella, porque queríamos que eso se desafectara, ese lugar. Y fue así, lo desocuparon, destrozando todo lo que pudieron, lo que no se podían llevar, lo destrozaron. Sacaron porque acá vivían comisarios, vivían mucha gente, acá arriba, en los pisos de arriba, tenían su departamento. ¿Y vos tenés acá la información de que pasó mucha gente por acá? Sí, sí. Toda fotografía tenemos. Además, cuando nosotros empezamos a estar acá, después de la desafectación, cuando el intendente hizo los arreglos de estas oficinas, hay lugares que no se puede tocar, que están como eran, porque también funcionó. Parte cuando estaban los desaparecidos, secuestrados, también había presos comunes en el mismo tiempo, y los dividieron con un paredón, calabozo de allá y de acá, donde estaban, los separaban así. Los calabozos de acá son muy chiquitos y habían hasta 8 personas en un calabozo muy pequeño, solamente de pie, porque no podía entrar un colchón ahí, estaban de pie, mujeres y hombres juntos, los secuestrados. Uno de los sobrevivientes, que era Nilda Eloy, que después falleció, era una mujer que estaba, 2 mujeres en una celda, un calabozo, con varones juntos. No tomaban agua, le tiraban agua con una manguera por una abertura chiquitita, y Nilda Eloy y la otra chica salían y llevaban agua en sus zapatos para que los demás tomaran. ¿Esto era un centro clandestino de detención y de exterminio también? ¿O No, era de paso? exterminio no, era de paso porque venían mucha gente que encontraron en el sector 134, eran traslado de otros lados. Además de este tipo de militancia que nos venís relatando que hiciste como madre, ¿qué otro tipo de actividad tenías? Sé que algunas madres daban charlas. ¿Vos das o dabas charlas en algún colegio, en algo? Danos. Sí, cuando estaba con las madres íbamos también, elegían alguna madre para ir, y acá, militando sola como madre, también fui a muchos lugares. Primero dábamos charla, por ejemplo, nos reuníamos en la municipalidad donde funcionaba la Secretaría de Derechos Humanos, y empezamos a hablar, y cuando llegábamos empezamos a hablar y decía que le contara la historia. Entonces era como una charla que se improvisaba ahí y se daba. Después empecé a dar charlas porque gente de los mismos que formaban el grupo de derechos humanos
los hijos iban a las escuelas o primaria o secundaria, entonces hablaban con los maestros, con los profesores, que querían que fuera yo a dar una charla. Y quedábamos de acuerdo tal día. Y entonces empecé a ir a dar charla a las escuelas. Charla primero de la militancia mía como madre. Después cuando empezaron a saber que yo hacía algún cuento o algo, empezaron a invitarme a leer los cuentos a las escuelas. ¿Tenés alguna anécdota de algún chico o chica de esas charlas que dabas? Bueno, sí, bueno, las charlas, por ejemplo, los chicos cuando me preguntan, acá en las escuelas de acá, cuando voy, hay muchos chicos que no sabían por qué que existían las madres, no sabían quién eran las madres, ¿sí? Entonces siempre preguntaban por el pañuelo. Lo primero que te preguntaban por qué teníamos esto puesto en la cabeza, por qué, qué era, qué significaba. Bueno, yo le contaba que la primera vez que usamos el pañuelo fue en una marcha a Luján, las que se hacen todo el mes de octubre todos los años, que van todos los católicos o no católicos, bueno. Y la madre decidimos en esa época, en el 77, ir a Luján y para encontrarnos, porque cada uno iba como podía, de donde podía. Decía, ¿cómo nos encontramos allá? ¿Cómo tanta gente? Entonces dijeron de ponernos algo en la cabeza, porque acá en la Plaza de Mayo usábamos un clavo en la solapa, pero cuando la policía se dio cuenta del clavo lo tuvimos que sacar. Entonces dijeron ponerse algo en la cabeza, algunos decían un pañuelo de este color, del otro. Entonces una madre dijo, si nos ponemos un pañal de los hijos, porque no eran descartables, tenía siempre una madre guarda su pañal o una batita de su primer hijo, y todas teníamos guardado algo. Escribimos el nombre o los nombres y la fecha de desaparecido en ese pañal y lo doblamos y lo pusimos en la cabeza como un triángulo, así como lo tenemos ahora actualmente el pañuelo. Y así fue. Y bueno, yo le explico eso a los chicos. No, anécdota, siempre fue eso, de por qué, que si las madres, por qué estamos, que si comemos, que si vamos al baño, esa pregunta que nos hacen los chicos. ¿Alguna alumna en particular que se haya sentido conmovida y llorado frente a tu relato, o familiar de alguien? Sí, pero no acá en Avellaneda. Fue en Capital cuando yo estaba todavía. Contanos. Sí. A principio, que las madres también, como íbamos a dar charla, íbamos a una escuela secundaria, y en ese tiempo se hablaba de todo lo que pasaba con la cúpula eclesiástica, que era tan cómplice con la dictadura. Y nosotros teníamos un dato de que Monseñor Plaza, obispo de La Plata, tiene un sobrino desaparecido. Y este era como capellán del ejército, entonces iba a visitar a los detenidos en los campos de exterminio y les decía a los chicos que estaban ahí encadenados, encapuchados, que canten en la jerga militar, ¿viste? Les contaba, canten porque 7 horas de tortura no es pecado. Bueno, yo cuando estábamos hablando en ese colegio, lo dijimos las madres eso, particularmente lo dije yo. Entonces una alumna que estaba ahí presente se vino llorando a donde estábamos, se arrimó a las madres, dijo, sí, es verdad, yo sabía algo de eso, yo soy sobrina de Monseñor Plaza y sé que fue cierto esa anécdota, así que esa realidad a nosotros nos dolió mucho y a esa chica le dolió mucho más porque era familiar. En los años de gobierno del 2003 al 2015, digamos, gobierno de los Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo fue transcurriendo tu vida militante, laboral, afectiva, en fin, familiar? ¿Cómo transcurrieron esos años y alguna evaluación de esos años, de esos gobiernos? Bueno, mi militancia siempre fue igual. Tanto con el gobierno de Néstor como de Cristina, todas las marchas, todo. Es más, cuando habían lugares acá donde iba a venir iba a estar la presencia de Cristina, íbamos. Y como yo siempre me ponía el pañuelo, a veces ella me llamaba, me hacía subir a donde estaba ella. Era como que estaba en una amistad con las madres. Cualquier madre que fuera con un pañuelo blanco para ella era una madre y era muy amable con nosotros. Yo creo que yo
La quería porque me parecía que habías tenido una forma distinta, ella y Néstor, en tratar a las madres y en tratar a los organismos de derechos humanos, y especialmente el trato que le daba a los desaparecidos. ¿Vos trabajabas en esa época? Sí, sí, estaba trabajando. En la época cuando estaba Cristina en el gobierno, yo me había jubilado, porque tuve que pagar trabajé siempre en lugares donde te pagaban el negro, o si te descontaban nunca lo depositaban, así que tuve que pagar una moratoria para ¿Y en poder... qué trabajabas en esa época? Yo trabajaba en muchos lugares, trabajaba en tejido, en tiendas, lugares donde se hacían tejido, en limpieza, cuidando casa, todas esas cosas son trabajos así. Me pagaban por hora casi siempre, pero en algunos lados me pagaban aguinaldo y todo. Vos algo no nos contaste de cuando estabas en la asociación, te lo voy a preguntar ahora que nos lo cuente, porque hiciste un curso de serigrafía y un taller literario. Bueno, contanos cómo fueron esos cursos, ese taller y cómo lo aplicaste. Bueno, en serigrafía aprendí, pero después se fue de la universidad y siguió el taller en su casa, seguí aprendiendo, pero no lo puse en práctica para nada la serigrafía. Pero en el taller literario sí me sirvió de mucho, porque yo escribía cuentos mucho antes de que tuviera las nietas y todo, ya escribía algunas fábulas así, pero usaba mal los tiempos verbales. La persona, empezaba por la primera persona, por ahí me iba a la tercera y así, en tercera persona. Y eso me sirvió el taller literario para aprender esas reglas, ¿no?, de escritura. Y eso sí, lo apliqué bien, o sea, seguí escribiendo y entonces me acordaba de esto y lo podía practicar, hacer mejor trabajo en la escritura. ¿Y qué pasó en el 2015? Acá hubo un acontecimiento en Avellaneda, me parece. Sí. Algo sucedió y creo que es digno que lo cuentes, porque debe haber sido algo muy, muy bueno para vos. Sí, lo de ¿cómo es? Ciudadanía ilustre. Sí, en realidad, claro, agradecían, ese era el Consejo Deliberante que lo hacía. Cuando me invitaron, sí, me puse contenta porque era un homenaje, digamos, de recibir ese título, ¿no? Pero, por otro lado, dije, si me dan un título de ciudadano ilustre porque tengo un pañuelo blanco, porque el motivo de tener un pañuelo blanco fue muy triste para nosotros, o sea que no era un poco alegre, pero no se lo iba a transmitir de esa manera a quien lo hacía. Se lo agradecí y todo, pero... Sentiste reconocida, digamos. Sí. Del 2016 al 2019 fue gobierno, Mauricio Macri fue presidente. ¿Qué opiniones tenés de ese periodo de gobierno en el plano político, social y derechos humanos? Justo en esa época es cuando nosotros empezamos a actuar acá, desafectados en este lugar, y empezamos la previa, la hicimos ahí en la puerta de esto, la previa del 24 de marzo. Bueno, yo dije cuando hablé ahí, y lo vuelvo a repetir, Mauricio Macri, para mí, el gobierno de Macri, fue la continuidad de la dictadura. Por todo lo que hacía, y sobre todo por los desaparecidos, porque él decía que esto era un curro, los derechos humanos eran un curro. Es un curro que a él le vino bien, porque su familia se agrandó su patrimonio gracias a los desaparecidos, de venta de propiedad de los desaparecidos, que su padre se quedó, padre del presidente Macri. Pero para mí, fuera de todo eso, fue el gobierno más parecido a la dictadura que tuvimos. ¿Y cómo continuaste militando? ¿Militabas en esa época también? Sí, yo estaba militando, sí, seguía. ¿Y qué hacías? Y seguíamos yendo a las marchas, como siempre. Se hacían muchos eventos acá en Avellaneda, por ejemplo, estando acá en el espacio de la memoria, que se llama ahora este lugar, donde estamos,
Yo soy la presidenta de la mesa de la memoria de acá. Entonces, hacíamos, junto con la municipalidad, con el intendente, de llevar los nombres de los desaparecidos, en vez de poner las plaquitas en la vereda, que mucho no nos gustaba, a mí no me gusta las baldosas porque la pillan los perros, la pisotean la gente, y entonces decidimos con ellos, comentando, de poner los nombres de los desaparecidos en las calles, sobre los nombres de las calles, porque no los van a cambiar, pero poníamos el nombre, dónde habían nacido, dónde habían estudiado, dónde habían desaparecido, los nombres de cada uno de los desaparecidos de acá de Avellaneda. Así seguíamos haciendo. Hay muchos nombres que se han hecho, placas con los nombres. ¿Y en esa época qué pasó con los juicios de lesa humanidad? ¿Continuaron? ¿Se demoraron? En el tiempo de Macri se continuaron, muy lento. En ese tiempo nosotros fuimos a declarar. Fui yo y también fue Ulises a declarar por los juicios del Vesubio y Puente 12. ¿Cuántas veces declaraste? Una sola vez, cada uno. Una sola vez. Cuando vos declarás en los juicios, no sé si te han hecho la pregunta, te la voy a hacer yo. ¿Vos te enteraste en algún momento por algún sobreviviente dónde estuvo secuestrado Dante y Héctor? Sí, por un sobreviviente nos enteramos. Es una persona que conocía el lugar donde trabajaba Ulises, o sea que uno de la familia de él estaba trabajando en ese momento ahí, que es la chica que le dijo a Ulises dónde era, se llama, que falleció hace poco, que era Cristina Comandé. ¿Y cuál era el lugar ese? Que a los varones estaban en Vesubio, y la chica, que era la pareja de Héctor, estuvo en Puente 12. Ahí estuvo, ¿quién? Dante. Dante y Héctor Guede, También mi marido estuvo y mi hijo en Vesubio. En 2019 asume el gobierno Alberto Fernández. La misma pregunta. ¿Qué expectativas te generó? Y si fueron recibidas, ¿tuviste alguna entrevista con él? No, yo no estaba. Yo, como no estaba en la casa de las madres, habrán ido las madres que estaban ahí a la entrevista. Yo no fui. Pero, bueno, la expectativa siempre la misma, pero no sé si dio resultado todo o no, pero no sé lo que habrá hablado con las madres, pero solamente me acuerdo que él cuando asumió, que dijo que si la madre o cualquier persona del pueblo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, que se lo dijera. Como yo nunca lo vi, no estuve personalmente con él, pero me gustaría decir que se equivocó en muchas cosas, de las promesas que hizo que no las está cumpliendo. Me gustaría llamarle la atención, pero... Entonces ya me estás diciendo que en el plano político, social, no lo ves muy bien, digamos, en este momento, en la actualidad. Bueno, sí, bueno, con nosotros siempre estuvimos en contra del Fondo Monetario. También cuando había asumido Néstor Kirchner estábamos en contra de que lo pagara, pero a costilla del hambre del pueblo, pero se pagó, fue diferente, no sé, que volver otra vez al Fondo Monetario, eso estamos en contra, y de que se quiera pagar, peor todavía, que lo pague Mauricio Macri, que es el que se llevó la plata, que se la robó y se la llevó para beneficio suyo. No podemos pagar una cuenta de alguien que la robó a costilla del hambre. Yo en eso no estoy de acuerdo. Y siempre lo digo, cuando que me toca hablar en algún lado, lo digo. ¿Y en política de derechos humanos? Y Alberto, medio tibio, eso con los derechos humanos también, salvo que él, no sé, tiene una Secretaría de Derechos Humanos ahí en la Casa de Gobierno que no sé qué hacen, pero... ¿En qué instancia se encuentran los juicios de lesa humanidad? Bueno, la lenta, de la justicia tan lenta que parece injusticia, ¿no? Porque ¿cuántos asesinos de estos sinvergüenzas murieron sin ser condenados? Por lo que tarda tanto la justicia. En la actualidad, ¿cómo es un día en tu vida? La vida de una ama de casa, digamos, levantarse, protestar porque los gatos hicieron pis por cualquier lado. Tengo 6 gatos y 2 perros.
La perra que me rompen las plantas, peleo con ella, puteo. Puteo cuando está la televisión prendida y hay cosas que no me gustan, puteo a la televisión. Pero mi vida es esa, hacer todo esto, rezongar bastante. Decir que los hijos están lejos, las nietas también, si no los retaría a ellos, pero no, es eso. Y después hacer las cosas de mi casa, me gusta andar haciendo cosas que no tengo que hacer, por ejemplo, hacer pozos, trasplantar plantas, tengo árboles. En la casa de mi hijo Ulises le planté tantos árboles que eran plantitas y ahora son árboles que tuvo que pagar para que los saquen porque ya no, los vecinos se quejan. Sí, me gusta plantar muchos árboles. Si yo tuviera un terrenazo, si yo tendría un bosque mío. ¿Y continúas militando? Sí, continúo militando. También me gusta tejer, me gusta bordar, me gusta hacer tejido animalitos en crochet, que los regalo. Y todo eso. Me gusta escribir, seguir escribiendo. Cualquier cosa que me llama la atención y me parece que puedo hacer algo escrito, lo hago. Descanso un poquito y lo hago. O dejo lo que estoy haciendo y lo anoto, para no olvidarme. ¿En qué consiste tu militancia actualmente? La militancia, bueno, muy poco ahora por la pandemia, no estamos saliendo tanto, pero sigo siempre haciendo lo mismo, viniendo acá cada tanto acá al espacio, que se hacen visitas guiadas, por ejemplo. Las visitas guiadas terminan siempre en este lugar. Entonces muchas veces si estoy yo me piden que les cuente alguna cosa, que les diga algo. Volviendo al taller literario, ¿no? Decime hoy, en la actualidad, decime, ¿qué haces con ese conocimiento que te dio ese taller? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Dónde? Bueno, sigo también escribiendo y sigo leyendo en algunos lados los libros, los cuentos, pero ahora actualmente estamos preparando 3 cuentos míos para darlo en teatro, con un grupo de titiriteros del Teatro General San Martín, con un grupo de música para niños que se llama Bandando, y vamos a empezar en septiembre, vamos a debutarnos en un teatro que todavía no sé cuál es, pero estamos haciéndolo con mis cuentos. ¿De qué se tratan esos cuentos? El primero es la historia de las madres contada como Pájaros y Flores. El segundo cuento es un poco, digamos que es un cuentito medio raro que se llama Un árbol solo en el medio del bosque. Tiene mucha, ¿viste? Es muy lindo también leerlo y eso es lo que vamos a hacer yo lo voy a narrar en el teatro y lo van a hacer con secuencia, con imágenes y con música, le han puesto música también los chicos. Y el último cuento, el tercero que voy a contar, es la historia de una nena que se llama Los sueños de Samantha, que también es una niña que sueña ser bailarina. Es muy lindo también el cuento. Esos son los 3 que vamos a hacer en teatro. ¿Y el del árbol solo, de qué trata? El árbol solo, por supuesto, que un árbol se siente solo dentro de un bosque. Es un árbol que está viejo, que ya las ramas se le quiebran solas, y que se posó de casualidad un ruiseñor en ese árbol, y que el árbol le ofrece las ramas para que haga nido, para que no se vaya, ese ruiseñor. Y después el árbol dijo, miro a mi alrededor y los otros árboles también tienen las hojas amarillas. Entonces es otoño y el pájaro se va en otoño. Entonces es un cuento así medio... ¿Y qué sentís que pasa cuando vos se lo contás en la escuela, ¿no es cierto? Sí. Cuando vos se lo contás esto a los chicos de primaria o secundaria, ¿qué sucede en ese momento que estás vos contando y ellos recibiendo tu cuento? Yo me siento realmente como que si fuera yo una abuela y le estoy contando a los nietos, porque lo están escuchando con tanta atención los chicos, que pareciera que no se lo grabaron en su cabeza. Y después cuando terminan y te hacen los dibujos, yo dije, sí, lo escucharon y lo imaginaron como yo lo estoy contando. A mí me llena de orgullo eso, ¿no? ¿Y te hacen preguntas cuando terminas? Sí, me hacen preguntas. Por ejemplo, cuando cuento esto de Pájaros y Flores, pues me dicen que por qué, dijo, ¿cómo? ¿Por qué tus hijos eran pájaros? Y yo digo, porque yo soy un pájaro en ese cuento.
Entonces yo quisiera saber ese cuento que estás hablando de pájaros y flores. Me gustaría que lo cuentes ahora. Pájaros y flores. Les voy a contar una triste historia. Soy una cabecita negra. Viví en un lejano lugar de este hermoso país, Argentina. Allí conocí a un apuesto hornero. Nos casamos y vinimos a su lugar de origen, donde había construido un confortable nido. Tuvimos 3 hermosos pichones. Éramos muy felices. Pero un día llegó una gran tormenta, con vientos huracanados que aún se sienten. Aves de rapiña comenzaron a destruir nidos, llevándose a nuestros seres queridos. A los buenos pájaros carpinteros que hacían cunas, mesas de trabajo y banco para las escuelas. A los horneritos que construían hospitales, escuelitas, casa para el que no la tenía. Les digo también que algunos de estos pájaros colaboraron con la destrucción, haciendo las jaulas trampa donde encerraban a nuestros pichones. Allí comenzó nuestra odisea, yendo a las cuevas de las alimañas a preguntar dónde están nuestros pichones. En esos lugares conocí a otros pájaros madre que tenían el mismo dolor que yo. Palomas, gorriones, torcasitas, canarios, zorzales, alondras, ruiseñores, colibríes, calandria. También habían algunas flores que le faltaban sus pimpollos, por ejemplo la azucena. Tenía una fuerza tremenda. Ella nos dijo que teníamos que ir a ver al chacal, que era el que mandaba. Le llevamos una carta. Para esperar una contestación fuimos a la Plaza de Mayo. Todavía vamos a esa plaza a reclamar porque no hemos tenido ninguna respuesta. Las alimañas se pasean por todos los lugares, como si ellos no fueran los culpables de lo que pasó. Ahora sabemos que son más de 30.000 hermosos y alegres y revoltosos que nos faltan. Hablamos con el tordo, que es muy inteligente. Le pedimos que nos haga, mejor dicho, que nos escriba algo para pedir por ello. Lo hizo, pero nunca nos contestaron. Fuimos volando a ver al cardenal para preguntarle si sabía algo él de lo que estaba pasando. Él está muy cerca del Azor, que sabe mucho de cetrería. Ellos, junto con el cuervo, son amigos de las asesinas alimañas. Una feroz aspiz se infiltró, mejor dicho, se puso a la sombra de la azucena, diciéndole que le faltaba alguien de su nido. Se ganó la confianza y la destruyó junto a otros. Nos quedamos muy angustiadas. Fuimos a la Plaza de Mayo a pesar de la noticia. Ahora nos dirigen la alondra, que trina dulcemente, pero que grita también las verdades a los malvados. Y así nos juntamos todos los pájaros y flores de este castigado país, con la ayuda de todos los pájaros y flores del mundo entero, protegeremos nidos y jardines donde nacerán y crecerán pichones y pimpollos sanos, valientes, revoltosos y alegres, como los 30.000 que nos quisieron quitar, pero que están aquí, en esta plaza, alegrándonos con su trino y envolviéndonos con su perfume. Gracias, Tota. No de nada.